Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con el curso de estructuras de datos y en esta ocasión veremos lo que son las colas. Una cola se puede considerar como una versión restringida de una lista enlazada. Sin embargo, no es obligatorio que se implemente utilizando una lista enlazada. Es la misma descripción de las pilas, pero tienen una diferencia bastante grande. Recuerden que las pilas utilizan el método UEPS, WEPS, últimos en entrar, primeros en salir. Las colas utilizan el método PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. Supongamos que tenemos que hacer una diligencia en algún establecimiento donde tenemos que ir personalmente. Así que comenzamos a hacer la fila y van llegando más personas a esa fila. Lo ideal es que atiendan primero a la primera persona que llegó y sigan en ese mismo orden de acuerdo al orden de llegada. Para eso se implementan las colas y esa es su filosofía. Primeros en entrar son los primeros en salir. Para insertar y eliminar de una cola vamos a utilizar los métodos enqueue y dequeue. El método enqueue insertará un nodo al final de la cola. Vamos a utilizar la clase lista que vimos en los videotutoriales anteriores para reutilizar el método insertar al final. Y así nos insertará un nodo al final. Y el método dequeue eliminará un nodo de la parte inicial de la cola y devolverá ese elemento eliminado. Vamos a utilizar el método y eliminar al inicio de la clase lista. Si llegaste por primera vez a este video tutorial, te recomiendo que veas toda la lista de reproducción para que entiendas la clase de lista. Entonces, cuando utilicemos el método dequeue, se va a eliminar el primer elemento de la cola. ¿Dónde se utilizan las colas? Un ejemplo claro es el método de impresión, donde si hay varios usuarios que necesitan imprimir, la impresora pondrá en cola cada uno de los trabajos de impresión y comenzará a imprimirlos de acuerdo a su orden de llegada. También podemos utilizar herencia o composición para crear la clase cola. En el video tutorial de la clase de pila vimos cómo se utilizaba la herencia y cómo se utilizaba la composición. En este video tutorial solamente vamos a usarlo por la forma de composición, donde utilizaremos como un atributo privado un objeto de la clase lista. Vamos a ver el código. Comencemos creando la clase cola composición, la cual va a tener como atributo un objeto de la clase lista y vamos a hacerlo que este atributo sea privado. Vamos a crear un constructor donde instanciemos ese objeto. Aquí creamos el constructor donde instanciamos el objeto lista cola. Vamos a crear el método enqueue. En este método enqueue, que recibe como parámetro un objeto, se llama el método insertar al final de la clase lista cola, donde se le envía como parámetro el objeto recibido. Y vamos a crear el método dequeue. Este método dequeue eliminará el inicio de la cola y devolverá el objeto que se eliminó. Ahora vamos a crear los métodos de conocer si la cola está vacía, el cual devuelve un boolean y llama al método está vacía del objeto lista. Y por último, creamos el método imprimir, el cual imprime el contenido de la cola. Ya tenemos listo nuestra clase cola composición. Ahora vamos a crear la clase prueba cola composición. Comenzamos creando la clase. Creamos el método main. Y ahora
instanciamos un nuevo objeto de la clase cola composición, el cual vamos a llamar cola. Vamos a crear los objetos que vamos a insertar en esa cola. Muy bien. Creamos un objeto tipo booleano que es del valor true, un objeto tipo carácter, al cual enviamos el signo pesos o el signo dólar. Creamos un objeto tipo entero, al cual le enviamos el número 17 y le enviamos una cadena de texto donde decimos que es una cola composición. Ahora vamos a agregar uno por uno estos elementos, por lo tanto llamamos los métodos enqueue y le enviamos como parámetro cada uno de los objetos. Vamos a ir imprimiendo el contenido de la cola. Ahora dividimos con unos signos de igual cada una de las impresiones, y esto lo vamos a hacer con cada uno de los objetos que vamos a agregar, así que voy a copiar y pegar para ahorrar tiempo en el video tutorial. Muy bien, ya agregué cada uno de los 4 objetos y cada vez que voy agregando vamos imprimiendo el contenido para ver cómo es que se está comportando la cola. Ahora vamos a eliminar los objetos uno por uno, así que creamos un objeto eliminado, que es donde se va a almacenar el objeto que se está eliminando. Hacemos un ciclo while mientras que la cola no esté vacía. Vamos a realizar nuestro try catch, debido a que puede lanzar la excepción de que la cola esté vacía. Aquí está nuestro try catch, y ahora vamos a ir eliminando los objetos. Entonces en el objeto, en la variable eliminado, estamos enviándole el objeto que devuelve el método de queue de la cola. Luego vamos a mostrar por pantalla su contenido o el contenido del objeto que se está eliminando. Vamos a hacer una separación y por último vamos a mostrar el contenido de esa cola. Muy bien, eso es todo lo que necesitamos para realizar la prueba de la clase cola, así que vamos a guardar, a compilar y a ejecutar. Muy bien, recuerden que estos archivos que acabamos de crear deben estar en la misma carpeta de la clase lista para que no haya problemas con la implementación. Si vemos acá, aquí tengo todas las clases que hemos creado durante el taller, así que no vamos a tener problemas con la implementación de la composición de la cola, ya que necesitamos este archivo de lista para poder ejecutarlo. Muy bien, entonces vamos a compilar la clase cola composición y la clase prueba cola composición. No hay ningún problema y vamos a ejecutar prueba cola composición y veamos cuál es el comportamiento. Veamos acá el código. Vemos que vamos insertando uno a uno los elementos, el booleano, hacemos una separación y luego insertamos el signo de dólar o de pesos, hacemos otra separación, mostramos el contenido y estamos insertando el número 17, otra separación, mostramos el contenido y vemos que estamos insertando por último la frase cola composición.
Terminamos el proceso de insertar y mostramos el proceso de eliminación. True ha sido eliminado, así que queda solamente pesos 17 de composición. Vean como el primer elemento que fue insertado en la cola fue el primero en ser eliminado. Luego se elimina el signo pesos, así que la cola queda como 17 y cola de composición. Sigue eliminándose el 17, queda solamente cola de composición y por último se elimina cola de composición. Y vemos que la lista ha quedado vacía. Este es el comportamiento de una cola. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo. Chao.